Muy bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio que habíamos encargado de como asignación, ¿ok? Acerca de fuerza eléctrica. Antes hay que recordar las premisas. Debemos de recordar perfectamente cómo debe ser la interacción entre cargas. Si las partículas, existe una interacción entre ellas, positiva con negativa, vamos a tener un efecto de atracción. Se quieren juntar, se quieren abrazar, unir al final de cuentas. Ocurre lo mismo si fuera de manera viceversa, negativo con positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos interacción entre partículas de mismo signo? En este caso, positivo con positivo, las partículas se van a alejar, es decir, van a dejar un espacio entre ellas, nunca se van a unir o no van a querer unirse. ¿Ok? Ocurriría exactamente lo mismo con las partículas cargadas que de manera negativa. Negativo con negativo también tendremos un fenómeno de repulsión. Recordemos los pasos a seguir para poder resolver este tipo de problemas. Fuerza eléctrica, paso número 1. Debemos de cerciorarnos de tener las distancias en línea recta entre las partículas de interacción. Así también, de acuerdo a lo que es el arreglo de partículas, los ángulos entre ellos. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Paso número 2. Deberemos de construir el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, ojo, de acuerdo a la interacción entre las partículas que estamos analizando, si son atracción o es de repulsión. Mucho cuidado con la dirección y el sentido. Cuidado con ello. Paso número 3. Una vez teniendo el diagrama de cuerpo libre, lo dejamos a un laditito y vamos a obtener de manera independiente las magnitudes de la fuerza eléctrica entre las partículas que estamos analizando. Ahora, de aquí vamos a utilizar la ecuación que estamos remarcando. Paso 4. Ya que tenemos la fuerza eléctrica, ahora sí nos vamos a encargar de determinar la sumatoria vectorial. Vamos a hacer dos sumatorias. Una sumatoria de fuerzas eléctricas en el eje X y una sumatoria de fuerzas eléctricas en el eje Y. ¿Estamos? Para eso, como te comentaba, es necesario que entendamos que bien cómo se descomponen las fuerzas o los vectores oblicuos. Cuidado con ello. Y por último, a través de las funciones trigonométricas básicas y también el teorema de Pitágoras, vamos a obtener que el valor de las resultantes. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Son los problemas que habíamos encargado, ¿ok? En la asignatura. Dice, muchachos, problema número 1. Queremos determinar nosotros la fuerza eléctrica resultante, ahora para el problema 1, en la partícula Q1. Ahora, de aquí, muchachos, vamos a fijarnos, vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre en la partícula que nosotros que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, recordando los pasos. Paso 1. ¿Tenemos la distancia en línea recta con las demás partículas que existen en el arreglo? Si te das cuenta mediante el dibujo, mediante el esquema, sí, tenemos el paso número 1. Tenemos las distancias. Entonces, paso número 1, una palomita. Paso número 2. Vamos nosotros a construir el diagrama de cuerpo libre. Ojo, en el paso 1, aquí también contamos con el ángulo. Tenemos una línea paralela entre las partículas, entonces el ángulo a través del diagrama de cuerpo libre también lo ubicamos, lo conocemos. Paso número 2, la construcción del diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. La partícula de interés es la partícula Q1. Nosotros vamos a colocar lo que viene siendo el punto origen del diagrama en esa misma partícula. Ojo, mucho cuidado con el dibujo, ¿eh? Entonces, sabemos que la partícula Q1 es positiva. Sabemos que la partícula Q2 es negativa. Entonces, yo te preguntaría, Q1 hacia dónde se va a mover o dónde va a querer moverse. Como la interacción entre estas dos partículas es un efecto de unión, la partícula 1 se quiere pegar a ella, se quiere pegar a 2, unirse. Entonces, ¿hacia dónde se mueve? ¿Izquierda o derecha? Vemos el esquema, vemos la interacción entre las partículas y determinamos nosotros que la partícula se quiere unir a la 2, ¿ok? Que tiene una carga negativa. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre podemos establecer nuestro vector actuante, ¿ok? Apuntando en el eje positivo de las X.
Ahora, para darle un mayor control a todo esto, la interacción de lo que estamos analizando es entre 1 y 2. Entonces la recomendación es colocar, es una fuerza eléctrica, una fuerza 12. ¿Cómo podemos comprender esta nomenclatura? A mí me gusta mucho utilizar lo siguiente, el entender. Es la interacción que tenemos entre la partícula 1 dirigida hacia 2. Entonces, el primer dígito podemos ubicarlo para llevar el control, como te decía. El primer dígito viene siendo la partícula de análisis y el segundo dígito, vendrá siendo la partícula con la cual está interactuando. Si nosotros llegamos a tener más partículas y ponemos la nomenclatura de F13, F22, F43, etcétera, etcétera, por decirlo, muchachos, la partícula 1 hacia 3, la partícula 2, ¿ok? 22, este sí es incorrecto, no se puede utilizar la misma. Y en el último, la partícula 4, la interacción con la partícula 3. Es una forma de entender. Esa nomenclatura nosotros se la damos, ¿ok? Si tú analizas en distintos videos de YouTube, en algunos libros de texto, existen algunos autores que manejan la ecuación, muchachos. Fuerza eléctrica es igual a constante eléctrica por la partícula por la partícula B entre la distancia de separación elevado al cuadrado. A lo quieren dar a entender como la partícula de interés y B lo entienden como la partícula de interacción. Pero al final de cuentas, ellos y nosotros estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, paso número 2. Construcción del diagrama de cuerpo libre. Como ya no tenemos más partículas que estén interactuando, este paso podemos decir que ya está completo, ¿ok? Vamos a borrar la información adicional. Borramos esto y volvemos a colocar la nomenclatura, fuerza 12. Bien, paso número 3. ¿Te acuerdas cuál era el paso número 3? La obtención de la fuerza, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la ecuación de fuerza eléctrica. De aquí, muchachos, como tú viste en las diapositivas del curso, el valor de K, siempre y cuando estemos hablando en el vacío, vamos a manejar un valor de 9 por 10 a la 9. Ahora, de aquí las unidades que manejamos, que también importantísimas para la compatibilidad entre términos, será newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Importante que siempre tengamos estas unidades en todos los términos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Resolvemos. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuál es el nombre del vector? Fuerza 12. Por lo tanto, fuerza 12 va a ser igual a ¿qué? A 9 por 10 a la 9, que multiplica partícula 1, el valor que manejamos, 10 microcoulombs. Recuerda que el símbolo micro, su valor es 1 por 10 a la menos 6. Entonces será 10 por 10 a la menos 6, que multiplica la partícula 2. El valor de la 2 es de menos 8 microcoulombs. Entonces, menos 8 por 10 a la menos 6. Todo esto será dividido entre la distancia entre las partículas que estamos analizando, aquí, ojo, en metros elevado al cuadrado. Tenemos 4 centímetros. 4 centímetros en metros, vamos a dividir entre 100, nos quedaría 0.04 metros. Entonces, todo esto entre 0.04 elevado al cuadrado. Saca la calculadora. Vamos a resolver esto. Una vez ingresando todos los dígitos en nuestro instrumento de cálculo, la calculadora, resolvemos, vamos a obtener un resultado de 450 unidades. Vamos a checar la unidad de medición que para ese efecto. Estamos hablando de fuerza, por lo tanto, vendrá siendo 450 newtons. ¿No me la crees? Vamos a checar lo siguiente. Constante eléctrica, K. Tenemos newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Es multiplicado por coulomb, que es Q1, por coulomb, que viene siendo Q2, sobre la distancia elevado al cuadrado. La distancia está medida en metros, por lo tanto será metros elevado al cuadrado. Si hacemos la interacción, coulomb por coulomb cuadrado. Entre coulomb cuadrado se cancela. Metro cuadrado sobre metro cuadrado también se llega a cancelar y la única unidad
que nos queda vendrá siendo la unidad de fuerza. ¿Estamos? Bien. Entonces, de aquí, muchachos, el paso número 4, que vendría siendo la solución, ¿okay? o la sumatoria que de vectores, aquí prácticamente el problema quedaría, porque lo que viene siendo el vector resultante, pues da la casualidad que es la única fuerza con la cual contamos. Entonces, de aquí, ¿qué me hace falta? El signo. Nosotros aquí, muchachos, ¿okay? Ojo aquí, ¿okay? Parte teórica y también cuestión que técnica, analítica. En la ecuación de fuerza eléctrica, nosotros tendríamos la obligación de colocar el signo negativo, es decir, la fuerza de interacción entre ambas debería ser menos 450. Menos. Sin embargo, mucho cuidado. En un examen de admisión o a lo mejor de otra índole, de opción múltiple, donde te colocan, digamos, el inciso A 450 y el inciso B menos 450, si tú seleccionas el menos 450, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Regresemos al diagrama de cuerpo libre. Vamos a volver a construirlo. Ese diagrama de cuerpo libre, si tú checas a partir del punto origen, el punto central, el vector que estamos calculando o estamos analizando, F12, va a la derecha. Entonces, en cuanto al entender de los signos en los cuadrantes de este plano cartesiano, si un vector que está dirigido a la derecha del eje, X, lo consideramos como positivo. Para darle formalidad a este ejercicio, la fuerza resultante, ojo, no F12, ya la fuerza resultante vendría siendo 450, sin embargo, positiva. Ten mucho cuidado con ello, ¿ok? Ahora, de aquí, premisas. El signo que vamos a manejar para efecto de cálculo, muchachos, vendrá siendo el que venga del diagrama de cuerpo libre, no el que resulte en la ecuación de fuerza eléctrica. Ojo con eso. ¿Qué es lo que nos da a entender el signo en la ecuación de fuerza eléctrica? Entonces, a ver, vamos a colocarlo por aquí abajito. Fuerza eléctrica. Si el signo en esta ecuación es negativo, nos dará a entender que estamos hablando de un fenómeno de atracción. Si por otro lado el signo es positivo, estaremos hablando de un fenómeno de repulsión. Sin embargo, nos quedamos solamente en eso. El signo de la ecuación de fuerza eléctrica no lo tomamos en cuenta para la sumatoria de vectores en X y en Y. Ojo con eso, por favor. Anótale ahí en tu libreta, anótale en un papelito, eso. Colócale un post-it ahí en la pantalla de tu celular o en tu computadora, en la pantalla. El signo, repito, el signo de la ecuación de fuerza eléctrica solamente nos da a entender si se trata de un fenómeno de atracción o de repulsión. Si es negativo, es atracción. Si es positivo, será repulsión. ¿Por qué positivo? Imagínate, interacción entre partículas negativas, menos por menos, ¿qué es lo que nos da? Un signo positivo. Ten mucho cuidado entonces. Entonces, conclusión para el ejercicio número 1. Fuerza resultante, 450 newtons, positivo. ¿Ok? Te dejo aquí la proyección, ¿okay? Lo que acabamos de hacer, unos cuantos segundos, chécalo, analízalo. Vamos a regresar para el ejercicio número 2. Muy bien, hagamos el ejercicio número 2 que de esta asignación. Te vas a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Volvamos a anotar los pasos. Paso número 1, que es lo que viene siendo dimensiones. Paso número 2, diagrama de cuerpo libre. Paso número 3, fuerza eléctrica. Paso número 4, sumatoria vectorial. Y último paso, paso número 5, resultantes. ¿Ok? Entonces, el ejercicio número 2 existe una variación. Ya no tenemos 2 partículas, tenemos 3. Tenemos la siguiente información. Nos pide, determina la fuerza resultante en la partícula Q2. La partícula Q2 se localiza en medio, ¿ok? Bueno, en medio es un decir, de acuerdo al dibujo.
Se localiza entre la partícula 1 y la partícula 3. Está aquí escondida, la partícula 3. Para ello, sabemos que la partícula 1 tiene un valor de 5 microcoulombs, es positiva. La partícula 2 es de menos 8 microcoulombs, ¿okay? Y la partícula 3, 13 microcoulombs. La partícula entre 1 y 2 tendremos 3 centímetros de separación en metros, 0.03 metros. Y entre 2 y 3, 2 centímetros, es decir, 0.02 metros. Queremos nosotros determinar la fuerza resultante Fr exclusivamente en 2, ¿ok? Entonces, pasos. Yo te preguntaría, paso número 1. Tenemos la distancia en línea recta entre 2 y 3. ¿Aquí? Sí, ¿verdad? Tenemos la distancia en línea recta entre 2 y 1. También, ¿verdad? Como están actuando prácticamente en la misma línea, no será necesario también cuantificar los ángulos. Ya de cierta forma estamos actuando que es un mismo eje, o que podemos decirlo, no hay tanto problema. Siguiente paso. Paso número 1, listo. Siguiente. Paso número 2, construcción del diagrama de cuerpo libre. Recordemos la interacción. Si la interacción es positivo o negativo positivo, es atracción, se quieren pegar. La partícula 2 es negativa. Empecemos con 1. 2 es negativo y 1 es positivo. ¿Se atraen o se repelen? Se atraen, ¿verdad? Entonces, una vez más la pregunta, 2 ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde se quiere pegar? Se quiere pegar con 1, ¿verdad? Entonces, la partícula 2 viaja, voy a colocar rumbo norte, hacia arriba. Y lo va a hacer con una magnitud llamada una fuerza, permíteme, una fuerza 21. ¿Te acuerdas lo que te había mencionado? Es la interacción de la partícula 2 con la partícula 1. Ahora analicemos la partícula 2 con la partícula 3. 2 es negativo, 3 es positivo. ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Entonces, una vez más, 2 hacia dónde se va a querer mover. Se quiere unir con 3, por lo tanto, esta misma viajaría ahora rumbo sur. ¿Con qué magnitud? Con la magnitud F23. ¿Estamos? Chécale bien, por favor. En caso de ser necesario, regrésate unos cuantos minutos para que vuelvas a checar, ¿ok? El paso a paso. Hasta aquí ya también tendremos completo el paso número 2, construcción del diagrama de cuerpo libre. Paso número 3, la obtención de las fuerzas. ¿A través de qué? A través de la ecuación de fuerza eléctrica. Vamos a hacerlo aquí arribita. Nosotros tenemos que obtener dos fuerzas. Tenemos que obtener la fuerza 21 y también la fuerza 23. Si checas, la ecuación será la misma. ¿Qué es lo que cambia? Solamente las distancias y las partículas. El valor de K es exactamente igual. K, muchachos, recuerda, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por lo tanto, empecemos con F21. ¿A qué va a ser igual? Al valor de K, que es 9 por 10 a la 9, que multiplica el valor que de 2, menos 8 por 10 a la menos 6, son micro, que multiplica el valor de 1, que es 5 por 10 a la menos 6, todo esto sobre la distancia de separación entre 2 y 1, viene siendo 3 centímetros, 0.03 metros, 0.03 elevado al cuadrado. Ahorita resolvemos. Repetimos el proceso para F23. Colocamos F23 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, es el valor de K, por Q2, exactamente el mismo valor, menos 8 por 10 a la menos 6. Ahora multiplica 3, la partícula 3, que es de 13 por 10 a la menos 6 coulombs, y todo esto entre 0.02 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya que tengamos esta información, ahora sí pasamos a resolver. Te dejo un ratito, ¿ok? Chécalo, ¿ok? Voy a pausar un poco el video. Y en este caso, a ver, comprobemos resultados. Saca tu instrumento, tu calculadora.
Bien. Si me ayudaste a hacerlo en tu calculadora, ¿okay? Te habrás dado cuenta que la fuerza 21 tenemos un resultado de 400 newtons, mientras la fuerza 23 nos da un resultado algo alto de 2340 newtons. Ahora, de aquí, muchachos, a ver, veamos las cuestiones teóricas, entendiendo un poquitito lo que es el modelo de fuerza eléctrica. Podemos asumir, si checas las diapositivas del curso, podemos asumir el valor de K, muchachos, depende del medio. Este valor de K viene de un concepto llamado permitividad. ¿A qué te suena la palabra permisivo? Como que permite, ¿verdad? Entonces, en caso de estar en otro medio, igual puede ser en un aceite, en una gasolina, inclusive en un alcohol, en agua, o en el aire, o en el vacío, ese valor de K cambiaría. Posterior en otro video que checamos la modificación, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Simplemente a una fuerza natural, una fuerza en el vacío, lo vamos a multiplicar por una constante, por un factor llamado permitividad relativa. Por el momento vamos a trabajar nosotros como si estuviéramos siempre en el vacío. Entonces, el valor de K viene de la permitividad. Es qué tanto permite, ¿okay? El flujo de la corriente. Segunda condición. Obviamente esta fuerza depende de la carga. Entre más intensas sean las cargas eléctricas de las partículas que estamos analizando, más violento es el fenómeno. Es decir, con más fuerza, estas se van a atraer o estas se van a repeler. Entonces el valor, podemos decirlo, es directamente proporcional al producto de sus cargas. Y por último, ojo, la separación es muy importante. Entre más pegaditas están las partículas, con más ganas se van a rechazar o con más ganas se van a querer pegar, es decir, atraer o repeler. Entonces, de acuerdo a lo que es el modelo que matemático, si el valor de R, la distancia de separación lineal recta entre ellas, es muy chico, la fuerza va a aumentar ampliamente, porque es un factor elevado al cuadrado y además es un cociente. Sin embargo, si la distancia entre las partículas se va haciendo más y más y más y más, imagínate, trata de darle este valor de R un valor infinito, la fuerza de interacción entre las partículas, ¿cuál vendría siendo? Pues prácticamente nula, ¿ok? Se fatiga por completo. Entonces, aquí podemos que mencionar la tercera condición que modifica el valor de la fuerza, viene siendo la distancia de separación, ¿ok? Entonces, regresando a los resultados que acabamos de obtener, la fuerza 21 está a 3 centímetros. De cierta forma está más alejada que la fuerza de interacción F23. La fuerza 21, 400 newtons. La fuerza 23, separada a tan solo 2 centímetros y la carga es de 13 microcoulombs que de interacción, tendremos una magnitud de 2340 newtons. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el procedimiento, paso número 3, muchachos. Palomita. Siguiendo, vamos al paso número 4, sumatoria de vectores. De aquí nosotros tendremos que hacer una sumatoria de vectores en X y una sumatoria, me corrijo, no de vectores. Vamos a darle su característica de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Observamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Si te das cuenta, solamente contamos con elementos que están actuando en el eje vertical, es decir, en el eje Y. En el eje X no tenemos, por lo tanto, de manera inmediata, podemos asumir que tiene un valor de 0, ¿okay? Newtons. Para Y, si recuerdas el video de descomposición vectorial, ¿qué mencionamos? Lo de arriba, ¿okay? Le vamos a restar lo que va hacia abajo. Entonces, respetando los signos, colocamos de una manera algebraica. F21 positivo, le vamos a restar el valor de F23, que va hacia abajo. ¿Ok? Cáchame bien esa idea. ¿Qué sigue? Vamos a sustituir los valores. F21, ¿cuánto equivale? 400 newtons. Menos F23, 2340 newtons. ¿Cuánto nos daría esta operación? Tendríamos un resultado de menos 1940
newtons. ¿Ok? Ahora, de aquí, muy bien pudiéramos saltarnos, ya completamos el paso 4, pudiéramos saltarnos al paso 5, la resultante. Sin embargo, una vez más, seamos críticos. Como la sumatoria de las fuerzas en el eje X es 0, ¿ok? Y solamente tenemos actuando en el eje Y, es una sola fuerza, esa fuerza viene siendo la resultante. Sin embargo, ojo aquí, ¿ok? Igual lo que pasó en el ejercicio pasado, el signo, vamos a confirmarlo. Si checamos, si trazamos un nuevo diagrama de cuerpo libre y utilizamos los únicos vectores que tenemos actuando, vamos a tener, permíteme aquí, vamos a tener esa sumatoria de fuerzas en Y única viajando hacia abajo, respetando su signo porque nos da negativa la sumatoria. Entonces, podemos asumir la sumatoria de fuerzas en Y para este ejercicio equivale a la fuerza resultante. Como va hacia abajo, el resultado entonces para este problema será de menos 1940 newtons, ¿okay?, de fuerza. ¿Estamos? Y listo. Ya no necesitamos hacer algo adicional. Hemos terminado el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Por favor, una vez que termines de ver este video, confírmalo con lo que tú hiciste. A lo mejor se nos cuatropeó un signo, se nos olvidó pasar los centímetros a metros, o igual en la calculadora ingresamos algo de manera incorrecta y el resultado no me dio así tal cual. Si bien podemos mencionar que este tema en el apartado técnico, en el operacional, es muy sencillo, los detallitos, la calculadora, que no me fijé muy bien, que el valor se me escapó, o inclusive el valor del prefijo físico o matemático, ¿okay?, no lo colocamos bien, en vez de micro puse mili, o me pasé y me fue el giga, no sé. Son los detallitos que pueden afectarnos para incurrir en un posible error. ¿Ok? Chéquele, porfa, que chéquele. Entonces, ¿qué vimos ahorita? Un ejercicio con 2 partículas y un ejercicio con 3 partículas. ¿Qué es lo que nos hace falta analizar? Un esquema, un arreglo que de partículas un poco más complejo. Eso será en el siguiente video. Reitero, muchachos, en caso de que tengas alguna duda, por favor házmelo saber, comunícate conmigo y lo checamos juntos, ¿ok? Que tengas excelente día.